¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo con todos ustedes un jueves más en esta horquilla horaria, las 10 de la noche, en un nuevo Cantabria de cerca que en este mes de julio, ya está en estas fechas, tiene muchas ofertas, pero hoy nos hemos querido detener en algo que lleva ocupando titulares en los últimos días y muchas portadas de periódicos. Se trata de niños procedentes del Sáhara que son los protagonistas de un programa que se desarrolla en toda España desde hace décadas y que lleva el nombre de Vacaciones en Paz en toda España, pero también muchas familias les reciben aquí en Cantabria y por eso hemos querido conocer de dentro y las sensaciones que provoca esta iniciativa con una de las coordinadoras del programa, así que esta noche está en nuestros estudios aquí en la calle Magallanes Carmen García. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decimos que tocamos un sector de la sociedad como son los niños y además niños que en cierto modo están desprotegidos en este caso y que nos acompañan 2 meses como una vía de escape, pero que no trata de ser solo una vía de escape para ellos. Eso es, se trata de niños refugiados saharauis que viven en un desierto argelino totalmente inhóspito a consecuencia de una guerra totalmente injusta y totalmente silenciada a día de hoy, porque Marruecos ocupa injustamente su país, que es el Sáhara Occidental. Niños que han nacido en los campamentos de refugiados, porque los saharauis llevan 45 años siendo refugiados, donde ha nacido la segunda generación ya de refugiados en un campamento, y por eso estos niños tienen que volver un año más a formar parte del programa de Vacaciones en Paz. Desgraciadamente son niños que viven muchas penurias en su día a día y que dejar atrás, aunque sean 2 meses, a sus familiares, vienen con muchas ganas, pero me pongo también en la piel de lo que dejan y tiene que ser complicados estos primeros días. Sí, desde luego. En primer lugar, yo siempre me pongo en lugar de las madres que dejan a sus hijos en manos de unos totales desconocidos en un país totalmente desconocido, con una cultura totalmente distinta, y luego evidentemente en la piel de esos niños que no saben dónde vienen y por qué vienen, además niños que tienen una franja de edad de 8 a 12 años y bueno, es verdad que tienen que salir de allí y es obligatorio que salgan por cuestiones humanitarias, sobre todo porque hay que tener en cuenta que los campamentos de refugiados de los que hablamos en Tindouf tenemos más o menos un ratio de médicos de 1 cada 10.000 habitantes, con lo cual todo el mundo se puede hacer idea que para que un niño lo vea un médico tiene que ser prácticamente una cosa grave, gravísima, que es imposible. Sí que tenemos que decir que todos los niños cumplen el calendario de la OMS de vacunación, porque UNICEF sí que cumple ese calendario de vacunación como en cualquier campamento de refugiados, pero el resto evidentemente no existe y por eso es tan importante esas consultas sanitarias que hacemos nada más llegar, que gracias al Servicio Cántabro de Salud y al gran equipo de pediatras distribuidos por toda nuestra geografía, al servicio de Valdecilla, junto con su servicio de pediatría y jefatura a la cabeza, que no nos tenemos que cansar de dar las gracias por el esfuerzo que se hace en menos de mes y medio, poder verlos, poder derivarlos a una consulta especializada si es necesario y poner los medios necesarios para que si detecta alguna enfermedad que tenga posibilidad de cura y demás, pues poderlo hacer. Entonces es muy necesario por eso y evidentemente cualquiera que vea alguno de estos peques este verano por aquí se dará cuenta que el más pequeño tiene 8 años, pero casi todos parece que tienen 5 o 6, el percentil son niños con raquitismo, porque a los campamentos de refugiados prácticamente llega lo que se llega de ayuda humanitaria. Desgraciadamente en el mundo cada vez hay más refugiados de guerra, los recursos económicos que se ponen de los países cada vez son menos porque se destinan más a armas que a comida. Estamos viendo ahora, ayer veía la guerra que hay ahora con el trigo otra vez y los que más van a sufrir otra vez son África y en concreto estos refugiados también. Y claro, ellos comen durante el año, en el mejor de los casos, estos últimos años, arroz y lentejas como dieta base.
¿Cómo se adaptan? Estamos hablando de un campo de refugiados, casas de adobe con muy pocas infraestructuras. En el caso de estos niños que llegan, ¿cómo es la transición, ¿no? De me acoge una familia y lo tengo prácticamente todo, algo muchas veces que nosotros damos por hecho, pero facilidades, comodidades que ellos quizás no han visto nunca? Mira, lo primero, el primer lugar es, sobre todo como vivimos en un sitio tan privilegiado como Cantabria, que lo tenemos tan verde y encima tenemos mar, os podéis imaginar la mirada de esos niños cuando vienen en el autobús viendo todo ese verde y ese agua, esas caras. Tenemos fotos de ellos, que es indescriptible el definir qué sienten esos niños cuando ven estos paisajes. Allí solamente, como os he dicho, no es un paisaje ni siquiera idílico del Sáhara con esas dunas estupendas, es un desierto pedregoso donde no hay agua, donde no tienen agua en sus casas, tienen cisternas evidentemente de agua, pero el agua está muy limitada, no hay camas, no hay escaleras, otra de las cosas que hay. Imaginaros qué sensación de vivir en horizontal todo el día a tener que cambiar de desniveles para vivir, pues asomarte por una ventana y ver que abajo hay muchas cosas, que hay mucha altura. El contraste, bueno, pues eso, la luz eléctrica, que hasta hace muy poquito tampoco la había, la posibilidad de que tú abras un grifo y salga agua, que es una de las grandes batallas que tenemos con ellos, claro, con el problema que tenemos últimamente con el agua y demás, pues hay que estar detrás cerrando grifos, porque claro, ellos no conocen lo que es un grifo y además yo creo que les hace tanta ilusión ver agua que es como no querer limitar. Entonces, bueno, pues esa parte yo creo que es muy gratificante. Y luego la otra parte, evidentemente, cuando tú llegas a un sitio donde entras a una familia desconocida, pues primero es ver con quién te encuentras y demás, y claro, los primeros días, sobre todo al principio, como nos pasa a todos, se tiene la emoción de algo nuevo y demás, cuando vienen cansados, es un viaje de 20 y tantas horas, un día y pico, pues ya conocen a su familia, les pegan una ducha, hacen la primera comida y demás, y claro, luego pega el bajón porque un niño de 8 años lo que quiere es a su mamá para dormir. Entonces, pues esas cosas son lo que hay que agradecer a todas las familias solidarias de Cantabria, el trabajo que se hace también desde Cantabria por el Sáhara para trabajar durante el año ese acogimiento y que esa adaptación sea lo menos traumática posible, tanto para la familia acogida como para el niño y para los niños, porque en la mayoría de las familias también hay niños y que todos se sientan integrados y demás. Y bueno, pues se consigue. Los primeros días son un poco complicados, pero se consigue. Sí. Hemos visto números y la verdad es que lees y dices 2.800 niños son los que se van a repartir por las diferentes regiones de España en esta edición de 2023 de Vacaciones en Paz. ¿Son muchos, son pocos? ¿La pandemia ha marcado un antes y un después? Pues sí, se ha marcado un antes y un después, porque años antes de la pandemia se traían más de 10.000 niños saharauis, con lo cual el parón que supuso la pandemia a todos los niveles, también hubo al iniciar otra vez el proceso económico de los países en desarrollo una vez terminada la pandemia, pues también había mucha incertidumbre en las familias para digamos, meterse en otra aventura de acoger a un niño en su casa. El programa antes llevaba ya un recorrido que había rodado y demás, y era incluir alguna familia más para algún niño nuevo más, pero era todo rodado y digamos que después de estos 2 años ha habido que empezar de cero. Aún así, la parte que nos toca de Cantabria por el Sáhara, traemos 50 niños y de los 50, 18 con discapacidades y 16 con discapacidades severas. ¿Cómo es gestionar en general el programa, pero esta vertiente última que nos dices, niños con discapacidad severa, o sea, ¿qué supone? Pues hace falta, lo primero, el apoyo de las instituciones. En este caso, para poder llevar a cabo este programa, hemos tenido una aportación económica del Fondo Cantabria Coopera de 10.000 euros. En segundo lugar, tenemos que tener un lugar físico, porque vienen a un albergue con monitores especializados que los conocen. Evidentemente no son perfiles para poder meter en familias, porque es muy complicado. Son niños con parálisis cerebral y con una serie de problemas que tienen que estar con gente especializada y que los conozca. Entonces, un lugar para estar. Y entonces también, gracias a la Dirección General de Cooperación, pues vimos un poco la red de albergues que había en la región,
y cuando fuimos nos ofrecieron ir a ver el ayuntamiento, el que tiene el Ayuntamiento de Piélagos, que es un albergue municipal que estaba en desuso, y la verdad que quedamos prendados del espacio porque es maravilloso. El año anterior habíamos estado en Talledo, en Casturdiales, una pedanía, un albergue chiquitito, se nos quedaba pequeño, pero la verdad que este año estamos en un albergue cedido por el Ayuntamiento de Piélagos, que además nos paga el catering durante todo el verano, que hace posible que estemos allí. Pero sería inviable llevar el albergue sin la red de voluntarios que hay, tanto profesionales como gente de a pie, como... es que en un albergue con un perfil como este se necesita absolutamente perfiles de todo, profesionales, fisioterapeutas, pero también, yo siempre lo he dicho, que lo que más hace falta es gente que tenga ese perfil de MacGyver que veíamos en la tele, que sepa hacer de todo, sepa hacer de todo, que lo mismo cambie un pañal, que fría un huevo, que ponga lavadora, que quite lavadora, que sea capaz de organizar. Entonces, eso es gracias a que somos una red muy grande de voluntarios que trabajamos efecto dominó. Nos ponemos en el otro lado, en el caso de las familias. ¿Se trata de familias repetidoras año tras año o os enfrentáis a que cada año tenéis que hacer como un examen para encontrar nuevos voluntarios? Sí, nosotros cuando empezamos con el programa nos marcamos un objetivo de, con las aportaciones económicas que tenemos para el programa, que también no se nos tiene que olvidar que el Gobierno de Cantabria tiene una partida presupuestaria para Vacaciones en Paz, y además el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, también tiene una partida presupuestaria para Vacaciones en Paz, y además hay pequeñas ayudas de otros ayuntamientos y personas públicas y privadas. Cuando sabemos con qué dinero contamos para hacer el programa, entonces decimos cuántos niños podemos traer. Y entonces cuando sabemos cuántos niños podemos traer, decimos cuántas familias tenemos del año anterior. Y entonces vemos qué campaña tenemos que hacer para hacer captación de familias. Siempre nos ponemos a hacerlo más o menos en febrero, lo solemos hacer en centros escolares, porque siempre nos gusta un poco el implicar y que se conozca la historia silenciada del Sáhara, el por qué vienen estos niños en realidad. Yo no me canso nunca de repetir que a mí me gustaría que este fuese el último año de Vacaciones en Paz, que estos niños pudiesen ir al Sáhara Occidental porque se hubiera acabado la guerra, porque Marruecos se hubiera ido de allí, porque está ocupando ilegalmente, y parece que nadie se da cuenta, el Sáhara Occidental, y ir allí a acompañarles a hacer el futuro en su país. Ese sería el objetivo. Entonces, Vacaciones en Paz es posible gracias, sobre todo, a la solidaridad de la población de Cantabria, tanto en familias como voluntarios para el otro proyecto. Y desde luego nunca se nos tiene que olvidar la aportación económica de las instituciones, que no deja de salir también del presupuesto de todos los cántabros. 50 años después de esa ocupación ilegal, ¿qué nos falta como ciudadanía para tener en cuenta que nos enfrentamos a un problema tan real y que este programa es la consecuencia más liviana de un problema mucho más grave? Pues yo creo que como sociedad el estar más informados, evidentemente a veces uno no desconoce el porqué de las situaciones y demás, porque en los coles no nos enseñan lo que fue la Marcha Verde, que el Sáhara Occidental fue una provincia española, y luego la segunda es que parece que hay refugiados de primera y de segunda. Los refugiados de África parece que están en segundo nivel, si eres de Europa parece que todo es más fácil. Nos enfrentamos a problemas de malnutrición, nos decías fundamentalmente un médico cada 10.000 refugiados. Este tiempo que están estos niños aquí en la región se aprovecha para esas revisiones sanitarias, pero también se organizan muchas otras actividades con ellos. Cuéntanos. Sí, en primer lugar, entendemos que son los mejores embajadores de su país. Cuando hay un niño saharaui en una casa, todo alrededor se pregunta por qué están aquí, y entonces digamos que es la voz silenciada del desierto, que se le puede poner voz a para dar a conocer el por qué los niños saharauis tienen que venir. Entonces a los embajadores los recibe el Parlamento. Entonces las instituciones son la primera visita obligada, que el Parlamento reciba a estos niños como embajadores de su pueblo, y en este caso también lo recibe también el Ayuntamiento de Santander, y también se aprovecha porque evidentemente para dar visibilidad a la presencia de los niños aquí se hace una concentración para denunciar la situación y para insistir en que todos los poderes, sobre todo políticos, que son los que tienen la capacidad de
de hacer políticas que cambien esta situación, o por lo menos favorecerlas, hacerles un llamamiento, que lo hacemos de manera pública en una plaza, pero también se lo mandamos por escrito tanto a delegación de gobierno para que lo haga llegar a presidencia. Son niños, Carmen, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. ¿Por qué se elige esta horquilla? Es un poco por un criterio de salud. Se considera que si un niño tiene un problema de salud que puede ser crónico o que puede ser solucionable, es la mejor edad para poderlos para poderlo solucionar. Hombre, lo ideal es que podrían salir con 6, pero claro, hay tantos niños y la capacidad para sacar a todos los niños es imposible, que lo que se hace es que vengan por lo menos 4 niños tengan, o sea, 4 años cada niño pueda tener la posibilidad de estar aquí y hacer esa función de sanitaria, pero también sobre todo el cargar la pila, porque lo importante que es la nutrición en esos años cuando estamos de crecimiento, cuando estamos pegando esos cambios, esos estirones, que nuestros huesos tengan calcio, tengan las proteínas necesarias y demás. Entonces consideramos que, aunque parezca mentira, en mes y medio se nota muchísimo del día que vienen al día que se van y cómo les aguantan las reservas. Yo creo que en eso tienen esa genética del camello, de que aguantan las reservas durante más tiempo que el resto. Nos hemos puesto en el calendario en ese día en el que llegan. No me quiero imaginar cómo es el día en el que se tienen que marchar, cuando ya se han establecido esos lazos durante mes y medio, 2 meses, y las familias aquí sienten que se les va un miembro. Sí, bueno, es un poco esa sensación de que, qué pena que no se puedan quedar más tiempo, pero yo siempre lo he dicho, hay que plantearlo como una vacación, y te has encontrado, es como cuando tú compartes tu verano también con tus sobrinos y demás, que llega un momento que cada uno tiene que volver a hacer su vida, y lo que sí que tengo que decir es que los niños saharauis se van felices, ya, claro, para un niño de 8 años no se mide el tiempo como para una persona adulta, entonces digamos que las 3 primeras semanas se llevan y no se entera nadie, pero luego ya van preguntando el calendario y ya van preguntando que cuándo nos vamos, y hay que fijarles un poco para que tengan claro en qué fecha van a volver a ir a su casa y a ver a sus padres. Y yo siempre lo digo, que cuando alguna familia nos dice qué pena que con todo lo que tienen aquí, allí tienen lo más importante, que es a su madre y a su padre y a su familia. Entonces van tan contentos en el autobús hasta el aeropuerto que nos toque ir, cantando, contándose lo que han vivido entre sus compañeros, y con esas ganas de llegar a casa y contar sus experiencias y dar sus regalitos a sus hermanos y trasladar y compartir lo que han vivido, que no tiene precios. Ese es el momento igual más bonito, el día de la despedida para nosotros. Yo entiendo que las familias de acogida es un día triste, pero hay que verlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del niño, siempre el menor por encima de todo. Por encima de todo. Esos lazos que se establecen a lo largo de estos días, supongo, Carmen, que da lugar a historias a lo largo de los años que se convierten en ideales de vida. Cuéntanos alguna anécdota. Pues mira, por ejemplo, nosotros tenemos alguna familia que están acogiendo a los hijos de los primeros niños que acogieron. Fíjate si se crean lazos. Ahora afortunadamente también tenemos la suerte de tener las conexiones por internet, porque por WhatsApp es muy fácil trabajar. Allí es un contrasentido que la gente no entiende, dice no hay arroz ni lentejas, pero el wifi llega, pues el wifi llega a todos los sitios y encima es gratuito. Entonces tenemos esa gran suerte de podernos comunicar con ellos. Entonces eso crea muchos lazos entre las familias saharauis y las familias de Cantabria, y ahí ese contacto se mantiene prácticamente en el 95% de las familias durante muchos años de la vida. Y ya te digo, se dan casos, por ejemplo, pues eso, que alguien que ha tenido en su casa a una niña de acogida cuando empezó el programa hace 25 años, tenga ahora a un niño hijo de ella. Supongo que el poder disfrutar de este plus para estos 60, por ejemplo, aquí en Cantabria, sería algo que querrían disfrutar muchos otros que se quedan allí. ¿Cómo es el proceso para decidir cuáles son los que cada año nos visitan y cuáles no? En principio, como te he dicho, la edad. La edad que se plantea son 8 años, pero también tenemos que decir que evidentemente no solamente hay 2.800 niños de 8 años en los campamentos. Entonces, el segundo criterio es que los padres biológicos evidentemente quieran,
quieran que salgan, porque hay padres que no. pues por distintos motivos, como nos pasaría aquí, que no quieren despegarse de sus hijos bajo ningún concepto, les da miedo que vayan con un desconocido y sobre todo una cultura desconocida como la nuestra y tan distinta. Ese sería el segundo. El tercero, desde luego, siempre se hace desde los colegios. Estamos hablando que es un campamento de refugiados de hace 45 años, pero está organizado igual que cualquier otro estado, con el Ministerio de Juventud, Ministerio de Educación. Todos los niños tienen la obligación de ir al colegio, todos los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos al colegio y están aquí un poco, llevan la forma de educación o el sistema de educación de la educación general básica que teníamos aquí, de primero a octavo como teníamos aquí. ¿Y entonces, se suele corresponder el nivel, Carmen? Es un poco difícil de valorarlo, porque claro, como ellos estudian allí en árabe, es muy un poco complicado. Lo que yo sí que veo es que la capacidad de adaptación y la capacidad de entendimiento, por ejemplo, del lenguaje, cuando vienen, bueno, pues tienen un poquito, ellos saben un poquito español, porque tienen una asignatura que se llama español, pero tienen 8 años, entonces imagínate lo que pueden saber de español. Pero te puedo asegurar, y cualquiera que vea a un niño saharaui que lleva 15 días, la capacidad que tienen, no solamente de entender, que entienden muy rápido, sino la capacidad de tener un lenguaje bastante... que te sorprende, dice, ¿cómo pueden tener esa capacidad de aprendizaje? Que para las familias eso puede suponer pues un poco el querer ayudar en algunos momentos y el que el idioma te dificulte. Sí, ahora también tenemos esa gran suerte también, que gracias a Internet, con los traductores estos que tenemos que traducen cualquier cosa, pues estupendo, pero nosotros también... Antes de venir a las familias se les da un diccionario básico de palabras en hasanía y eso, incluso con pictogramas, porque a veces, como la fonética española no tiene nada que ver con la árabe, pues tú crees que estás diciendo una cosa y estás diciendo una cosa distinta. Entonces yo creo que lo que es internacional y nos entendemos todos el lenguaje de símbolos y los dibujos, los pictogramas vienen fenomenal. Háblanos de ti y de todo el equipo que coordina y gracias al cual esta iniciativa pues funciona año tras año. ¿Cómo te metiste? ¿Cómo es trabajar en este campo? ¿Son más las cosas buenas que las malas? ¿Se lleva a casa? Cuéntanos un poquitín. Bueno, pues yo creo que forma parte de tu vida un programa como estos. Yo personalmente entré en el programa, yo entré en el Sáhara primero como óptico, yo soy optometrista y fui con otros compañeros del resto de España que teníamos inquietudes con esas gafas que se nos quedan o que nos dejan y demás, qué hacer con ello. Nos juntamos pues unos ópticos y nos fuimos para el Sáhara y estuvimos allí trabajando pues unos años colaborando allí, dando formación, porque yo no entiendo la cooperación como ir a hacer, sino ir a enseñar a hacer para que ellos hagan. Entonces nosotros lo que hemos trabajado siempre, y de hecho ya por eso ya no voy de óptico allí, a formar una serie de ópticos saharauis, o auxiliares ópticos saharauis, para que puedan resolver el día a día de la población y puedan también hacer ese cribado para cuando van las comisiones médicas, quién hay que operar de cataratas, quién no y demás. Entonces, ese fue mi primer contacto con el Sáhara. Con Vacaciones en Paz fue como familia de acogida, porque realmente vi un cartel de estos, como he dicho, que teníamos que hacer captación de familias como las hacemos ahora, y vi un cartel, yo vivía en ese momento en Colindres, fuimos a una charla, nos explicaron cómo era esto y tuvimos acogida a una niña saharaui. Y al siguiente año pues necesitaban como más ayuda dentro de la asociación para organizar y demás, y poco a poco te vas metiendo y acabé de coordinadora en el programa y pues enganchando a mucha gente de mi alrededor, amigos y además, y crear una gran red y bueno, pues la Junta Directiva de Cantabria por el Sáhara, que funcionamos como una piña, y luego a nivel funcional trabajamos como efecto dominó. No hay cargos para trabajar, cada uno tiene sus funciones, si en un momento dado, porque esto hay que compaginarlo con tu vida familiar y profesional y a veces es muy complicado, siempre el compañero de al lado o el de atrás o de delante tiene que suplir eso para que el programa no se vea afectado. Entonces yo siempre he dicho que el secreto es efecto dominó y trabajar como una piña.
Bueno, y para finalizar, Carmen, para todas aquellas personas que nos están escuchando, que te están pues tomando nota y sienten pues como una llamada que yo el año que viene quizás querría que en mi familia fuese una acogedora de estos niños, ¿qué hay que tener especial para que la experiencia funcione y el niño se sienta cómodo? Porque puede ser también, no hemos hablado de las familias en las que no funciona el proyecto, que supongo que también las hay, pero ¿qué hay que tener básico para que el niño que acogemos se sienta cómodo y quiera repetir? Pues yo creo que lo único básico y necesario es ser una familia, da igual del perfil que sea, monoparental. Nosotros tenemos abuelos que son acogedores, se les ha quedado un nido vacío y están estupendamente con un niño en el verano. Es tener ganas de compartir 2 meses con un niño que es de otra cultura, que no se nos tiene que olvidar, que tiene otras costumbres que no se tiene que olvidar, que está aquí porque es refugiado de guerra y hay que compartir también y ser un poco difusores de su causa y nada, y sentir siempre el apoyo de la asociación. Evidentemente hay algún caso de inadaptación y para eso siempre está el equipo de la asociación para apoyar en lo que sea necesario, equipo de traductores también para cuando, ya no tanto por el idioma sino por el tema de las costumbres. Ellos rezan mirando sobre todo los primeros días, muy pequeñitos, pero cuando vienen con su alfombrita para rezar, mirando al este, todas estas cosas que hay que hacer, pues las costumbres. Ellos no comen con tenedores porque no hay, comen con las manos. Bueno, pues todas estas cosas que al principio hay que conocer y hay que... No son mal educados, son costumbres y entonces bueno, pues estas cosas hay que dejarlas, hay que enseñarles. Por eso es un recorrido con las familias acogedoras, para ir explicando todas estas cosas y estar siempre al lado para decir, es que no es que sea un niño mal educado, es que no es que sea desobediente, no, es que a veces no te entiende o es que a veces sus costumbres son distintas. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este testimonio, que este programa se siga repitiendo a lo largo de los diferentes veranos, aunque no, porque si se suspendiera eso sería una buena noticia para ellos. Sería la mejor, y muchísimas gracias a Popular Televisión por estar y darnos la oportunidad de hablar del programa. Pues esta ha sido la entrevista que les teníamos preparada para este jueves. Recuerden que volvemos la próxima semana con más contenido aquí en Cantabria de Cerca. Hasta entonces.